En materia del territorio tenemos que decir que estos presupuestos son nefastos. Lambán no soporta que 7 de cada 10 aragoneses estén gobernados por un alcalde del Partido Popular y es claro el antimunicipalismo, como digo, y el castigo a los municipios de Aragón. Los ayuntamientos, los municipios están recibiendo menos dinero que hace 15 años. Lambán ni responde ni cumple para cubrir las competencias que están prestando los ayuntamientos. Apenas un 20% es lo que cubre este Gobierno, los servicios que están prestando las entidades locales y que debería de estar prestando el Gobierno de Aragón. Muchas de nuestras enmiendas también van dirigidas a tener en cuenta acciones políticas efectivas para combatir el reto demográfico. Hemos oído en numerosas ocasiones decir al Gobierno de Aragón que Aragón en los últimos años está creciendo en población, pero lo que no dice, a lo que no desciende, es a decir que solamente crecen en población las grandes ciudades, pero que más de 400 pueblos en el último año de Aragón han perdido población. Por lo tanto, este Gobierno, más que combatir la despoblación, lo que hace es fomentar la despoblación. Se vuelve a quedar todo en papel, pero ni un solo euro para dotar de medidas efectivas a la despoblación. Unos presupuestos nefastos, simplemente confeccionados y elaborados para pasar un año más y en el que se contemplan partidas insuficientes, infradotadas y con una total insolidaridad hacia las entidades locales, ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales, que son las que realmente están atendiendo a la protección de la salud, a las necesidades económicas y sociales de todos los aragoneses. El Gobierno del señor Lambán olvida las carreteras de Aragón. En un presupuesto de 6.079 millones de euros, dedicar para carreteras nuevas 18, más 3 millones para travesías 21, estamos hablando que dedicamos un 0,35% para carreteras. Cuando en un presupuesto del 2015 se dedicaban más de 100. Y al final, si olvidamos las carreteras, olvidamos también el territorio, olvidamos los servicios, porque ¿por dónde van esos servicios a los pueblos más que por las carreteras? Ni atiende a las personas, ni atiende a las carreteras. No se invierte. Se gasta mucho, pero no se invierte. Otra de las enmiendas que hacemos es dedicada a intentar que en los municipios, a través del Fondo de Cohesión Territorial, haya vivienda. Llevábamos 2 años pidiendo este plan, que se hiciesen viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes. El año pasado, que sí que se hizo, el Fondo de Cohesión se dedicó para viviendas en los municipios. ¿Qué pasó? Que se atendieron 12 y 153 solicitudes quedaron desatendidas por falta de presupuesto. Pues ahí ponemos nosotros 600.000 euros más. A ver si se nos coge esta enmienda. Ya que el año pasado se rectificó, y rectificar es de sabios, vamos a ver si por ese camino vamos. También ponemos otro plan para jóvenes de menos de 35 años y en municipios de menos de 1.000 habitantes para compra y rehabilitación de vivienda. No podemos aumentar población en el territorio si no hay vivienda. El trabajo es muy importante, pero la vivienda también. Por tanto, tenemos que crear planes que intenten impulsar a que los jóvenes tengan una vivienda y se queden en los municipios. Esto es, en breve, un poco el resumen de lo que son nuestras enmiendas. Tradicionalmente no se nos atienden, aunque luego se hace lo que el Partido Popular ha insinuado. Inversión, inversión e inversión. Las enmiendas que hemos presentado van todas centradas a facilitar la vida en nuestro mundo rural. En primer lugar, a aumentar las partidas en cuestiones estructurales como son la modernización de regadíos, la incorporación de jóvenes, la ampliación e inversión en algunos de los embalses que ya están a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma, y después tenemos nuevas enmiendas que facilitan la vida en nuestros pueblos. Por ejemplo, concentración parcelaria de Cella, concentración parcelaria de Cucalón. Nuestra obligación es generar o facilitar un contexto para que esa agroalimentación, esa agricultura y esa ganadería tan importante en nuestra comunidad autónoma pueda desarrollarse con la mayor facilidad posible. Todas nuestras enmiendas están dedicadas a implementar en los presupuestos lo que los agricultores, las organizaciones agrarias nos han pedido que tiene que estar sí o sí. Por ejemplo, se habían olvidado en estos presupuestos la partida que reforzaba el trabajo de la Federación Aragonesa de Caza para todo el trabajo que están haciendo con la sobrepoblación de algunas especies y que tanto daño están haciendo en nuestra comunidad autónoma. Nosotros entendemos que las enmiendas presentadas por el Partido Popular en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente no tienen
connotaciones ideológicas o políticas que impidan que el Gobierno las pueda rechazar. No tienen por qué alejarse de nuestras enmiendas por prejuicios políticos, son enmiendas constructivas que ayudan a nuestro mundo rural y a nuestros pueblos.